Señor, abrimos tu palabra con la confianza de que tú nos darás lo que necesitamos para entender tu palabra. Tu Espíritu Santo nos va a guiar en este estudio, Señor, y te pedimos que nos des tranquilidad, que podamos entender tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, un privilegio que no merecemos, pero a través de tu Hijo Jesús nos has dado el privilegio de entrar en el lugar santísimo y venir a conocer cosas que de otra manera no podíamos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos guiará en esta tarea. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Bueno, como veis, el título que tiene ahí, vamos a mirar lo que es la Pascua. Quiero que entendamos algo. En el capítulo 22, del versículo 7 al versículo 22, dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Los panes sin levadura significa la Pascua, es otra forma de llamar la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparamos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hasta ahí. Es un pasaje que conocimos, sobre todo cuando celebramos la Santa Cena. Si nos fijamos en las palabras que el Señor dice, en el versículo 15, cuando dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Cuando dice cuánto he deseado, hay algo intenso en el Señor. Hay algo que Él desea que sea cumplido. ¿Por qué? Porque en ese momento, lo que el pueblo de Israel por generaciones ha estado celebrando la Pascua, en esa noche y a la mañana siguiente tomará realidad lo que significa la Pascua. Porque, como dice el apóstol Pablo, nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nos ha sido sacrificada. O sea, que el centro de la Pascua es Él. Y ahora vamos a ver en esta noche algunos símbolos que hay, y vamos a ver las connotaciones que esto tiene, y vamos a ver el por qué el Señor dice estas cosas en la cena del Señor, que no es ni más ni menos que la celebración de la Pascua. Y vamos a ver las connotaciones tan maravillosas que tiene aquí. Porque, sin duda alguna, esa noche, esa Pascua, es las Pascuas de las Pascuas. Quiere decirse que va a tener cumplimiento todo lo que los profetas a lo largo de la historia han dicho. Ahí va a tomar su punto central.
la cruz del Calvario sería realizada la expiación por el pecado, ¿verdad? Por ello, el término que usa la palabra de Dios, usa la palabra Pascua, ¿verdad? A veces, esta palabra en el mundo castellano, yo hablo por mi país, a veces dicen Pascua a cualquier cosa. Por ejemplo, hay algunos núcleos sociales en España que llaman la Pascua Militar. Una fiesta que hay, dicen la Pascua Militar. Y había otros lugares que cuando llegaba el tiempo de Navidad, te decían felices Pascuas. Basta. ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, no es así. A veces hemos aprendido a tener términos bíblicos, pero incorrectos. Y esta noche yo creo que cuando tú menciones la palabra Pascua y cuando vayamos a celebrar la Santa Cena cada domingo, nos demos cuenta de la implicación que tiene esto. Y por eso vamos a pasar bastante información. Primeramente, cuando queremos definir, queremos decir, ¿qué es Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué entendemos por Pascua? Si os hace una pregunta, ¿qué es Pascua? ¿Qué es la Pascua? A ver. Bueno, en la época Pascua y levadura sí, pero si tenemos de definir la palabra Pascua. Bueno, sí, todo eso está bien, pero la palabra definición de la Pascua, ¿no? Sí, está bien, pero la palabra en sí, vamos a entre todos a mirar. La palabra en sí, la palabra Pascua. Por ejemplo, cuando yo digo, denme una definición de lo que es silla, se puede decir algo para sentarse, sí, está bien, pero ¿qué es silla? Bueno, silla es una tabla con cuatro palos con un recostadero, ¿verdad? Entonces, la palabra Pascua, ¿qué es? Vamos a definir lo que es la palabra, lo que significa Pascua. Pascua en hebreo es Pesach. Y la palabra Pascua significa ni más ni menos que el que pasa por encima de algo, brincar o saltar. La Pascua significa el que pasa por encima de algo. Y tú te puedes decir, ¿por encima de qué? Bueno, vamos a ver. Ya. Ahí vamos. Exacto. Así es. Para eso, para Pascua es, o sea, la palabra en sí es el que pasa por encima de algo. Y tú dices, bueno, ¿y por encima de qué? Vamos a mirar, tenemos que entrar entonces aquí un poquito en lo que es la historia del pueblo de Israel. Tenemos que entrar un poquito para entender esto. Y os acordáis que Dios envía a Moisés, ¿verdad?, para sacar a su pueblo de la esclavitud con Faraón. Y él va con un mensaje: deja salir a mi pueblo para que me sirva. Yo voy a más o menos parafrasear lo que Éxodo capítulo 12, ¿verdad?, y nos dice, es un capítulo largo. O sea que el Señor envía a través de Moisés 10 plagas. Y no fue hasta la última plaga que Faraón se sometió al Dios de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, un día antes, 7 días antes de la liberación total, le dijo a Moisés que el día primero de mes, apartarán un cordero por familia, sin tacha, de 1 año, y en el día 14 de ese mes deberían comer ese cordero y tomarán de la sangre de ese cordero y la pondrán en los postes de la puerta de cada casa. Debían comerlo juntos, ¿verdad?, con hierbas amargas, con panes sin levadura, ceñidos de pie y como si fueran a salir de viaje. Y deberían de poner con la sangre, ponerla en los dinteles de la puerta de la casa. Si la familia era pequeña o no tenía para adquirir un cordero, le dijo que se junten con otra familia, pero procuren estar dentro de la casa donde están
pintados en la puerta los dinteles con la sangre del Cordero. ¿Sí? El Señor dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice el Señor, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está, vemos lo que es. Y veré la sangre y pasaré. O sea, en inglés se entiende muy bien, es Passover. En inglés, la palabra en inglés casi mejor que en castellano. En inglés es Passover, pasar por encima. Y eso es. El ángel de Jehová, cuando ve, dice, veré la sangre y pasaré, y no os dañaré. Pero aquellos que no tenían la sangre en la puerta, dice que el primogénito de cada familia, de hombres y de animales, se la quitaba. Así que por eso decíamos antes que la palabra Pascua significa el que pasa por encima sin tocar. ¿Se entiende ya un poquito? Ok. Ahora, cuando entraron ellos a poseer la tierra que Dios les dio, celebraron esta fiesta. A veces fallaban en esto, pero de vez en cuando, ¿verdad? Y ya no ponían la sangre en los dinteles de la puerta, sino que ponían la sangre en el altar del sacrificio. Y ya no la ponían a prisa, porque ya no tenían que salir a ningún sitio, sino que estaban dentro de la casa. Y esto a ellos les hablaba, siempre que se celebraba la Pascua, les hablaba de liberación. Ahora, cuando el pueblo de Israel, en el año 70, después de Cristo, entró el general romano Tito, destruyó la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo fue esparcido por los 4 puntos cardinales. Entonces, ellos, cuando salieron, celebraban también, de alguna forma, en los diferentes países donde estaban, celebraban la Pascua, pero sin cordero, ¿ya? ¿verdad? Entonces, ellos, al no tener templo, no podían tener cordero, al no tener ya el Kohanim, que es el sacerdote, lo podían realizar. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ellos tienen unos símbolos para celebrar lo que es la Pascua, y es curioso que cada símbolo, aunque ellos tienen sus ojos así tapados, pero cada símbolo que tienen, el Señor lo cumplió y nos habla perfectamente de Él. Un día ellos abrirán los ojos y verán la realidad. O muchos, cuando celebran la Pascua, están viendo que alguien cristiano les explica los símbolos y al final vienen al conocimiento del Mesías como Señor, porque los símbolos que ellos tienen hablan de Cristo. ¿Y qué símbolos tienen? Pues fijaros, ellos cuando celebran la Pascua, esto es de información. A ver, creo que... Ahí está. Bueno. Tienen un hueso de cordero, ya no tienen el cordero, entonces, ¿qué hacen? Lo representan con un hueso. Ellos tienen ramitas de perejil sumergidas en sal, y eso representa el hisopo que hicieron para poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y después tienen lo que es, tienen también lo que es la manda, que es el pan sin levadura, o sea, el pan que tenemos nosotros para la Santa Cena. Esto. Los usan, claro. Este pan, igual, a veces redondo y cuadrado, pero usan este pan. Se llama la manda, ¿verdad? Y después usan también hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Para recordar el tiempo tan malo que pasaron en la esclavitud de Egipto. Así que yo os dejo esto para que veáis de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y vamos a mirar paso a paso como todo esto nos va a hablar de ni más ni menos que del Mesías de Israel, que es Jesús de Nazaret. ¿Bien? Así que ellos tienen este platito ahí. Ahora, es interesante, bueno, ellos llaman esto, ellos le llaman el seder, significa el orden. Si yo fuera judío me tendría que llamar el seder, porque mi nombre es orden. No sé por qué es así, pero es el seder, le llaman a esto. Ahora, no es coincidencia que la Pascua en el calendario hebreo coincide siempre con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Siempre coincide. ¿Será casualidad? No,
creo, ¿verdad? No creo. Siempre coincide con eso. A veces es un día o 7 horas antes, pero siempre coincide con cuando la pasión y muerte de Cristo Jesús. No es casualidad que coincida, siempre, ¿verdad? Así que el creyente en Jesús, como dice el apóstol Pablo, dice, Cristo ya ha sido, nuestra Pascua, aquel Cristo ya ha sido inmolada. Así que los símbolos que vamos a ver aquí, es interesante mirarlo y qué connotaciones tan hermosas tiene esto. O sea que el Señor, de alguna forma, en el versículo que hemos leído, dice que estaba deseando que llegara el tiempo. Él estaba deseando de tener esa Pascua. Era la última y al mismo tiempo tenía un significado tremendo. Porque lo que va a hacer y lo que va a decir el Señor aquí les tiene que abrir a ellos los ojos y nos abrirá a nosotros también los ojos. Cuando leemos y estudiamos el pasaje que hemos leído, que normalmente viene el título La Cena del Señor, el contexto de la Cena del Señor es la Pascua. Es la Pascua. Cuando lo estudiamos, este contexto, y cuando cada primero de mes pensamos en esto, va a traer mucha bendición a nuestra vida, porque el contexto de la Cena del Señor es la Pascua, no es otro, ¿verdad? Cuando no estudiamos bajo ese concepto, surgen grandes problemas. Así que tenemos que entender, y entendemos, que la celebración de la Cena del Señor está hecha bajo el concepto o el contexto de la celebración de la Pascua. Y esos símbolos, aunque no los tenemos todos en la Santa Cena, pero representan ni más ni menos eso, que tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. De manera que cuando tú tomas la Santa Cena y con ese pensamiento va a ser de mayor bendición para ti y para mí. Y no va a haber lagunas que ha habido a lo largo de la historia que han traído confusión a las personas, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunas cositas interesantes también que vienen. Si fijáis en el versículo 17 de este capítulo, el versículo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, partidlo entre vosotros. Dio gracias. Y hay una oración en la cual el Señor da gracias. Es algo que ya está estipulado, ¿verdad? Hay cosas en la Escritura que la Escritura no nos lo dice, pero ya queda ahí, ¿verdad? Y después reparte, de alguna forma, se bebe de esa copa. Pero después, si te fijas, en el versículo 20, de ese mismo capítulo, en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, hay unas versiones que dice: tomó otra copa. Nuestra versión dice: tomó la copa. ¿De qué copa está hablando? ¿De la primera o de la segunda? ¿Hay 2 copas ahí? Pues sí, hermano. Hay 4 copas.